Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander a la presentación de este libro que yo considero de enorme interés porque, por una parte, desmonta algunos de los mitos y de las profecías catastrofistas que se nos han anunciado y, por otra, nos muestra cuál es la realidad del crecimiento o decrecimiento de la población en diferentes partes del mundo, con una parte también interesante dedicada a Cantabria. El autor del libro es el catedrático don Rafael Pujol, que ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid y que ahora mismo es el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, una universidad con una gran proyección en Hispanoamérica. Pero no me toca a mí presentar al profesor Pujol. Yo voy a hablarles muy brevemente de la asociación que organiza este acto, que es Foramontanos Siglo XXI. Foramontanos Siglo XXI es una asociación de la cual el doctor Pujol es uno de los fundadores, está entre el grupo fundador, que ha nacido con un doble objetivo. Por una parte, crear sociedad civil en Cantabria y en España, que consideramos que en este momento es algo de enorme interés y que está realmente en una situación que necesita un fuerte empujón para seguir creciendo. Es decir, que no dejemos los ciudadanos todas las decisiones en manos de los políticos y que la democracia no es solamente depositar una papeleta una vez cada 4 años, sino ejercer nuestros derechos a lo largo de toda nuestra vida. Y por otro lado, el segundo objetivo es llevar la voz de Cantabria, de los cántabros, a Madrid. Y cuando digo a Madrid, me refiero al gobierno de España y, como no, al resto de los españoles. Es decir, es una asociación de cántabros, también de personas que, sin ser nacidas en Cantabria, tienen una fuerte vinculación con nuestra comunidad y que, por tanto, lo único que quiere es mejorar la calidad de vida de los cántabros y desarrollar todas las posibilidades que tiene esta tierra. Y Foramontanos Siglo XXI es quien ha organizado este acto de presentación de un libro que, insisto, es un trabajo científico de enorme envergadura, pero también un libro de divulgación que nos pone de una manera muy fácil el entender cuál es la situación actual de la población, cómo va a evolucionar y las consecuencias que va a tener. Y para presentar al profesor Pujol está aquí con nosotros, por una parte, el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, que es también profesor de Economía y doctor en Economía. Y también con nosotros otro foramontano, que es Santa Cruz, el profesor Santa Cruz, que es economista, pero no solamente eso, sino que es un gran divulgador de la economía, colaborando en varios periódicos y en algunas tertulias radiofónicas y televisivas, y además de eso es un gran analista de la situación económica mundial, pero con, lógicamente, especial hincapié en España y en Cantabria. Decirles, por último, que al finalizar este acto que se está transmitiendo en directo por streaming y que yo quiero saludar a los que nos están viendo a través de la página web del Ateneo de Santander, como les decía, al final de este acto el profesor Pujol firmará ejemplares de este libro que se está vendiendo en la entrada. Y ya sin más, les dejo con el doctor Pujol.
Muchísimas gracias, Manuel Ángel. Muy buenas tardes a todos. Encantado, como siempre, de estar en el Ateneo y sobre todo en esta actividad que, como bien explicaba Manuel Ángel, organizamos desde Foramontanos. En este momento, de manera muy breve, quería dar unas pinceladas del profesor Puyol. Es muchísimo más interesante lo que él nos va a contar de lo que podamos decir en la presentación. Y luego sí que me gustaría hacer un par de notas muy breves sobre algunas cosas que desde el lado económico es especialmente interesante hablar y estudiar de los fenómenos demográficos. El profesor Puyol es catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue rector entre los años 1995 al año 2003. Actualmente es rector honorario de esta universidad y presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, como comentaba Manuel Ángel hace unos minutos. Está especializado en demografía, ciencia a la que viene dedicando su actividad en los últimos 50 años. Sus líneas preferentes de investigación son las migraciones y el envejecimiento. Ha publicado 22 libros y más de 300 artículos en esta especialidad. Es miembro de la Junta Directiva del capítulo español del Club de Roma, presidente de la Real Sociedad Geográfica, doctor honoris causa por 7 universidades extranjeras y académico de la Real Academia de Doctores y de la Academy of Science and Arts de Salzburgo. Fundó y fue el primer presidente del grupo de población de la Asociación Española de Geografía. Fue también presidente de SECOT, que es los Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Entre sus publicaciones destacan Emigración y desigualdades regionales en España, del año 79, Población Espacio, en el año 82, Población y recursos, el incierto futuro, en el año 84, Población española, en el año 87, los grandes problemas demográficos actuales, en el año 93, y así sucesivamente hasta llegar a una obra de la que se han publicado cuatro capítulos o cuatro ediciones, que es el mapa del talento senior entre el año 21 y el año 24. Con lo cual, especialmente interesante para poder hablar no solo ya de las cuestiones básicas que muchas veces nos planteamos en torno a los movimientos poblacionales, tanto sean nacionales como sean también, por ejemplo, de las migraciones, la natalidad, la fertilidad, es decir, todas las cuestiones que salen y especialmente en países como es el nuestro y en una comunidad también como es la nuestra, donde preocupa y donde también ocupa más bien el envejecimiento, la longevidad, los movimientos también de entradas y salidas de población. Y sobre todo este libro, una de las cosas que quería transmitir públicamente al profesor Puyol es que es una materia prima muy interesante para los economistas a la hora de incorporar a nuestro análisis algo que en muchas ocasiones y a lo largo de los siglos ha generado más exageraciones que puntos precisos a la hora de analizar ciertas variables en materia económica. Sin ir más lejos, en los últimos años, desde el año 22 hasta el cierre del año 24, con el crecimiento de la economía española se ha explicado del 3% que hemos crecido de manera sucesiva en los años 23 y 24, 0,7 puntos se explican por los movimientos demográficos, concretamente por la entrada de nueva población, que es aproximadamente en ese periodo de más de 1,5 millones de personas, que son las que han entrado además en su gran mayoría en el mercado de trabajo. Eso ha generado unos mayores volúmenes de empleo, por ejemplo, que hayamos superado la barrera de los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Una parte sustancial de esa mejora de todos estos años se debe a esto. Pero también, sin ir más lejos, otro elemento fundamental como es la salud y la estabilidad del sistema público de reparto de las pensiones. Y en ese sentido, concretamente hoy, una de las noticias que conocíamos era el toque de atención que la Comisión Europea ha hecho a España sobre la consideración que hace unas semanas, cuando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, publicaba el informe de sostenibilidad del sistema de pensiones,
pensiones incluía como ingresos, para intentar apuntalar la situación del sistema público, 1,3 puntos de PIB, que son transferencias que hace el Tesoro hacia la caja de la Seguridad Social, y por tanto eso evidentemente no son ingresos propios, es una transferencia que lo que hace es distorsionar los números reales de los ingresos y gastos del sistema público, y por tanto la preocupación que hay a medio plazo de que de que alcancemos la cifra del 13% del PIB a largo plazo de gasto en pensiones sobre PIB, y por tanto que comprometa la estabilidad y sostenibilidad del sistema. Con lo cual, todas estas cuestiones, todas están influenciadas, tienen como una de las bases esenciales entender correctamente qué es lo que está pasando con los movimientos demográficos, y por tanto pues especialmente interesado en escuchar al profesor Pujol. Con la lectura del libro se descubren bastantes cosas, por ejemplo el elemento de otro de los debates que se han generado a lo largo de los años, que era entre China e India, de cuál iba a ser el sorpaso de India a China en materia de crecimiento de la población. Hasta hace no tanto tiempo la política del hijo único en China, como la demografía siempre ha sido uno de los elementos donde se han intentado doblegar por la fuerza los movimientos poblacionales, cuando son tendencias de muy largo plazo, ciclos muy largos, y en ese sentido la lectura de este libro nos ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias y con muchas ganas de escucharle. Pues, si le parece, profesor, como diría Umbral, has venido a hablar de este libro, y luego, si te parece, pues hago yo una pequeña introducción de ciertos aspectos y abrimos el debate y los ruegos y preguntas. Bueno, muy buenas tardes en primer lugar. Debo de empezar, lógicamente, por hacer unos agradecimientos. En primer término, al Ateneo por acogernos esta tarde para la presentación de este libro, a Foramontanos, que lo ha organizado, muy particularmente a Manuel Ángel, el director del Ateneo, que desde el primer momento me dijo: tienes que presentar el libro en Santander. Dije, sí. Y me dice, bueno, preséntalo en el Ateneo. Digo, yo encantado de presentarlo en el Ateneo. No es la primera vez que estoy aquí y siempre vengo con muchísimo gusto y siempre soy acogido extraordinariamente bien. También quiero expresar mi gratitud a mis dos presentadores, Rubén, Javier, por su generosa participación en este acto. Quisiera agradecer también la presencia de mis amigos de Comillas, veo aquí muchos, ¿no? Yo también soy comillano. Bueno, no soy de Cantabria, pero paso mi verano en esta tierra y desde hace muchos años tengo grandes vinculaciones con ella. Yo no sé si está Inés Cobo. ¿Está Inés Cobo? Inés, muchas gracias por venir. Inés, la menciono porque es que es compañera de mi mujer en el Museo del Prado. Y entonces me dijo, no te olvides de saludar a Inés. Inés, te saludo. Inés además está comisariando una excelente exposición en Santillana, que yo les recomiendo que visiten. Ella es la comisaria y es una magnífica exposición. Tuve la fortuna de acudir el día de la inauguración. Bueno, y a todos los demás, muchísimas gracias. Venir un viernes a las 7:30 de la tarde, pues es muy de agradecer que todos los que están presentes, pues yo quiero expresarles mi gratitud más cariñosa, ¿no? Voy a empezar por contarles un par de anécdotas para enmarcar un poco luego una presentación que les prometo será breve del libro.
En una ocasión tuve la fortuna de recibir de la presidenta de Panamá la orden de Simón Bolívar, que es una condecoración pues muy apreciada en América Latina y muy particularmente en ese país. Recuerdo que la presidenta, que a la sazón era Mireia Moscoso, pues antes de entregarme la banda conmemorativa hizo un discurso muy cariñoso y una vez que ya terminó me invitaron a mí a subir a la tribuna. Entonces, cuando yo iba camino de la tribuna, vi que un ujier ponía un papel en la tribuna y yo pensé, bueno, supongo que me estará indicando alguna cuestión de protocolo, cómo me tengo que dirigir a las autoridades que están presentes. Pero cuando llegué al atril y leí el papel, decía simplemente, por favor, sea breve. Y yo aprendí en aquella ocasión que es importante ser breve, ¿no? Así que no les voy a cansar mucho. La segunda anécdota fue cuando tuve el honor de recibir un doctorado honoris causa en México, en la Ciudad de México, por parte de una universidad mexicana, y cuando iba a pronunciar mi discurso de agradecimiento, mi mujer me tira de la chaqueta y me dice Puyol, y cuando me llama Puyol yo me echo a temblar. Puyol, no seas cursi. Y también aprendí a no ser cursi o a intentar no serlo, ¿no? Por lo tanto voy a tratar de hacer un discurso que no sea ni largo ni cursi. Ustedes luego lo juzgarán. Yo también quiero recordar una anécdota que me pasó hace ya unos cuantos años y que a mí me parece reveladora, ¿no? Cuando yo empezaba a hacer análisis demográficos, yo hice la licenciatura de Geografía e Historia, la vieja licenciatura de Geografía e Historia, y tuve después la fortuna de hacer en París un curso de especialización, porque Francia es un país que para la demografía es una referencia, porque allí le prestan mucha atención a todas las cuestiones de naturaleza demográfica, ¿no? Y cuando regresé y me incorporé a mi actividad docente en la Universidad Complutense, recuerdo que un señor en una ocasión me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Y yo le dije, bueno, pues yo me dedico a la demografía. ¿Y eso qué es? Y dije, pues mire, no entré en demasiadas honduras. Y le dije, pues la demografía es la ciencia que estudia los nacimientos, las defunciones, las migraciones, si hay muchas personas mayores, si hay muchos jóvenes. El señor se me quedó mirando de arriba abajo y me van a perdonar la expresión, me dijo, pues vaya oficio de los cojones que tiene usted, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya no pasa. Yo creo que hoy la demografía es una ciencia más conocida y valorada y considerada como una disciplina que piensa algo fundamental para el presente y el futuro, ¿no? Es decir, cuántos seremos, cómo seremos, la población del planeta, con todas las implicaciones de naturaleza social y económica que esto conlleva. Ahora bien, que sea más conocida no significa que sea bien conocida. El otro día, en Radio Nacional de España, fue recibida la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Así se llama ese ministerio, ¿no? Y entonces el presentador, yo creo que fue un lapsus, pero dijo, bueno, aquí vamos a tener la ministra
de transición ecológica y reto democrático, ¿no? Lo cual a mí me hizo pensar que bueno que hemos avanzado, pero que no hemos avanzado lo suficiente en el conocimiento del contenido de esta ciencia, ¿no? ¿Por qué he escrito este libro? Primero, ¿por qué este título? Y segundo, ¿por qué he escrito este libro? El título es llamativo, es Un mundo sin personas y el interrogante, ¿no? ¿Es que va a haber un mundo sin personas? Bueno, evidentemente no. Por lo menos en el medio e incluso en el largo plazo. Lo que sí va a haber es un cambio muy sustantivo en la población a nivel internacional y en el sentido de que el crecimiento que se está produciendo hoy en la población mundial ya no es el crecimiento que se producía a mediados del siglo pasado, cuando estábamos hablando de una gran explosión demográfica. Hubo un autor americano llamado Paul Ehrlich que publicó un libro en esos años con un título muy significativo. Lo llamó The Population Bomb, la bomba de la población, ¿no? Bueno, esa bomba de la población nunca va a estallar, porque en el momento actual ese crecimiento se ha desacelerado mucho. No quiere decir que no sigamos creciendo, claro que seguimos creciendo. Hemos rebasado los 8.000 millones de personas. En el año 2050 está previsto que seamos 9.700 millones y que sigamos creciendo probablemente hasta el año 2080, pero que entonces empiece ya a decrecer la población. Por lo tanto, el panorama hoy es un panorama muy diferente al que se valoraba a mediados del siglo pasado, ¿no? Y eso es lo que intento decir con este título, que es un poco llamativo, que es un poco provocativo. Miren, hoy la población ya no se comporta como se comportaba en esos años, ¿no? Yo creo que además se han producido otra serie de cambios que no creo que la gente tenga un conocimiento preciso de los mismos, ¿no? Y que podríamos decir que son 4 o 5 que brevemente enuncio. Por ejemplo, la gente sigue pensando, mucha gente sigue pensando que estamos en una situación de natalidad muy fuerte, sobre todo en países del mundo en desarrollo, porque los países desarrollados nos pasa todo lo contrario, que estamos en una situación de natalidad muy baja. Bueno, pues eso ya no es así. En todas partes ha disminuido la natalidad, en todas partes. En África, incluso en África, ya no tienen la natalidad que tenían hace unos años. Un solo dato lo ejemplifica perfectamente. Allá por los años 50 del siglo pasado, nacían por término medio 5 hijos por mujer en edad de procrear, ¿no? Que son las edades estadísticamente entre los 15 y los 49 años. Hoy el valor es de 2.3, o sea que ha disminuido a la mitad. 2/3 de la población mundial vive en países en los cuales ya no se renuevan las generaciones. ¿Cuál es el valor de fecundidad para que se renueven las generaciones? Pues que cada mujer en edad de procrear tenga 2.1 hijo, 2 hijos completos y una décima parte del tercero, ¿no? Bueno, pues 2/3 de la población del mundo vive en países donde eso ya no ocurre. En América Latina. En los países musulmanes, En África, cuando la natalidad africana siga siendo todavía bastante elevada. Las migraciones. La gente cree que las migraciones están desbordadas, ¿no? Ese es un
mensaje que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Poco menos que en los países de carácter inmigratorio estamos desbordados de inmigrantes. Para que se den ustedes una idea de cómo está la situación, un solo dato también. Hay alrededor de 283 millones de inmigrantes en el mundo, entendiendo por inmigrantes personas que, habiendo nacido en un lugar, viven hoy en otro distinto al de su nacimiento. Pues 283 millones sobre 8.200 millones que tiene la población mundial representan un porcentaje del 3,6%. ¿Se puede decir que estén desbordadas las migraciones a escala internacional? No. Otra cosa que en determinados países, bueno, los porcentajes sean más altos. En España, pues todos sabemos que tenemos un 11-12% aproximadamente. En otros países europeos, pues andan por ahí. Pero bueno, a escala internacional no se puede decir que haya, digamos, un desbordamiento de los movimientos migratorios. El envejecimiento. El envejecimiento con frecuencia es visto como un problema. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el envejecimiento demográfico plantea retos. Plantea el reto de las pensiones, plantea el reto del aumento de los gastos sanitarios, plantea el reto de la discapacidad y de la dependencia. Yo no los llamo problemas, yo los llamo retos. Es decir, cosas que hay que enfrentar e intentar resolver. Pero la gente se olvida de que el envejecimiento también plantea opciones, oportunidades. Por ejemplo, pues en un mundo en el que cada vez hay menos jóvenes en nuestras sociedades, evidentemente, pues es necesario que para mantener el mercado laboral las personas de una cierta edad sigan activas, cosa que hoy resulta posible, merced a que se llega a edades de en torno a los 65, incluso 70 o más años, en mejores condiciones que nunca, ¿no? De tal manera que si una persona quiere seguir trabajando, tiene las condiciones físicas y mentales para ello, y siempre con carácter voluntario, ¿por qué le vamos a frenar esa capacidad de mantenerse activo, ¿no? Bueno, pues el trabajo senior va a reemplazar la carencia que ya estamos observando en nuestras sociedades por la base de la pirámide laboral. Yo creo que el envejecimiento deberíamos definirlo como un rejuvenecimiento. Fíjense ustedes la paradoja, ¿no? ¿Por qué un rejuvenecimiento? Bueno, pues porque cada vez hay más personas que viven más años y en condiciones mejores. Los japoneses, que son unos maestros en estudios de esta naturaleza, tienen un muy ilustrativo análisis realizado por la Sociedad Gerontológica Japonesa. Llamó mucho la atención cuando se publicó hace unos años, y ellos decían que hoy una persona que tiene 75 años equivale a una persona que tenía 15 años menos hace aproximadamente 20 años. Bueno, eso es un rejuvenecimiento de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que cambiar nuestra visión de un proceso como el envejecimiento, que es ante todo una conquista social, sin duda alguna. Bueno, que no está exento de desafíos, evidentemente, pero que también plantea, como digo, grandes oportunidades, porque además está permitiendo el desarrollo de una rama de la economía. Estoy entre dos economistas y ellos lo dirían muchísimo mejor que yo, pero se está desarrollando eso que llamamos la silver economy, ¿no? La economía plateada, ¿no?
que está compuesta por todo ese conjunto de bienes y servicios que están orientados a satisfacer las necesidades de una población mayor cada vez más numerosa. Las políticas demográficas. Las políticas demográficas dicen, bueno, no, dejémoslas a un lado porque es que no son eficaces. ¿Cómo que no son eficaces? Si reúnen una serie de características. Cuando hablo de políticas demográficas, hablo de medidas para favorecer, por ejemplo, la natalidad, o medidas para regular las migraciones, o medidas para enfrentar el envejecimiento. Eso son las políticas demográficas, un conjunto de medidas definidas por los poderes públicos en cada momento para intentar resolver los desajustes que se producen en esas y en otras variables sustantivas. Claro que son eficaces si los poderes públicos las acometen con seriedad, con rigor, con convencimiento. Si son medidas cosméticas, no valen para nada. Si se acometen con presupuesto. Esas son medidas que a veces no resultan baratas. Si se mantienen durante un periodo de tiempo relativamente largo. Porque medidas muy cortitas, a que todos recordarán el famoso cheque bebé de Zapatero, ¿no? Duró muy poco tiempo, permitió mejorar la natalidad durante los años en que estuvo en vigor, pero cuando dejaron de financiarlo, la natalidad se vino abajo otra vez de manera estrepitosa. Y si además esas políticas se emprenden con un cierto nivel de consenso entre los partidos en el poder y su oposición, pues claro que las medidas pueden resultar eficaces. España tiene en estos momentos un índice de fecundidad de 1,1 hijo por mujer y Francia tiene 1,8. En Francia es que hay una política de este tipo y en España no. En Suecia tienen un valor de 1,7, es que en Suecia también ha habido una política ahí todavía. Una política de este tipo y en España no. Los países europeos dedican un porcentaje del PIB a temas sociales, entre ellos este tipo de medidas, que no tiene nada que ver con el que dedicamos en este país. En Francia el porcentaje del PIB está en el 3,5% y en España está en un modesto 1,2%. Si nosotros tuviésemos el valor de Francia, probablemente estaríamos en unas condiciones mejores. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, yo creo que hay un cierto desconocimiento de estas cosas, ¿no? De que ya no crecemos tanto, de que la natalidad está en todas partes a la baja, de que las migraciones no se puede decir que estén desbordadas, que el envejecimiento no solo plantea desafíos, sino también oportunidades, que las políticas bien aplicadas pueden ser útiles. Bueno, pues de todo esto intento hablar en el libro. Y hay un segundo motivo. El primero, diríamos, es el desconocimiento de estas cuestiones. Y el segundo es tratar de corregir lo que podríamos definir un uso abusivo de la demografía por razones ideológicas. Es decir, para justificar determinado tipo de planteamientos de naturaleza ideológica. Solo un ejemplo. Los partidos ultraconservadores, por ejemplo en Europa, que es un escenario muy claro en este sentido, o ahora en Estados Unidos, con la política que está llevando a cabo Trump, los partidos ultraconservadores no suelen ser muy partidarios de la inmigración. Bueno, uno puede tener la actitud que quiera tener, ¿no? Pero siempre y cuando esté fundamentada en razones objetivas y en valores estadísticos probados, etcétera, ¿no? Pero es que
Con frecuencia se descalifica la inmigración por lo que yo llamaría los miedos a la inmigración. ¿Qué es eso de los miedos? Bueno, pues utilizar como argumentos cosas que no responden a la realidad. Por ejemplo, el miedo al número, la invasión demográfica que no responde a la realidad porque con los valores que mencionaba no se puede decir que estemos invadidos. El miedo a los comportamientos demográficos diferenciales. Es decir, no es que los inmigrantes vienen y tienen tantos hijos que pronto van a superar a la población autóctona. Bueno, los inmigrantes vienen, el primer año tienen un comportamiento de natalidad mejor que la población autóctona. El segundo año, la segunda generación, perdón, no el segundo año, la segunda generación tiene ya un comportamiento de natalidad mucho más reducido, y a la tercera generación tienen comportamientos prácticamente idénticos que la población autóctona. Uno de los capítulos que yo meto aquí es: ¿Europa va a llegar en algún momento a ser musulmana? Eso es un argumento que todos hemos oído muchas veces, ¿no? Bueno, Europa puede llegar a ser musulmana por dos razones, ¿no? Primero, porque hay muchos musulmanes, y segundo, porque esos musulmanes en Europa tienen comportamientos natalistas muy generosos, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver, la población musulmana en Europa en estos momentos está en un 5% del total. Y con la tasa de crecimiento prevista, en torno al año 2040 aproximadamente, la población musulmana en Europa será del 7,5%. Tanto, evidentemente, una minoría, ¿no? Yo creo que las migraciones de musulmanes hacia Europa van a empezar a disminuir. ¿Y por qué? Pues porque porque la natalidad en los países musulmanes les puede sorprender, pero en fin, esto que digo está perfectamente probado estadísticamente. La natalidad en los países musulmanes ha empezado a descender de una manera muy fuerte. ¿Se pueden ustedes creer que, por ejemplo, en Irán, que es un país casi diríamos que fundamentalista, la natalidad está por debajo del nivel de reemplazo? O en Marruecos, tenemos a Marruecos ahí como el gran país emisor de migrantes. Marruecos tiene un nivel de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo en estos momentos. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que la población joven que va a haber como consecuencia de esta fuerte caída de la natalidad va a ser más reducida, y por lo tanto la migración potencial va a ser más pequeña, y por lo tanto el volumen de inmigrantes que desde esos países se van a desplazar a los destinos tradicionales de la inmigración, pues va a caer. Y por otro lado, lo que les decía de la natalidad, cuando llegan aquí al principio sí que tienen una natalidad más alta, pero segundas y terceras generaciones prácticamente se equiparan a la natalidad nativa, ¿no? Hoy los inmigrantes en España, pues hombre, suponen una aportación a la natalidad nada despreciable, porque el 25% de todos los niños que nacen en España son de madre extranjera. No está mal, una cuarta parte. Pero su índice de fecundidad es, del conjunto de la población extranjera, es de 1,4 hijos por mujer. Y recuerdo, para renovar generaciones son 2,1 los necesarios, por lo tanto no renuevan generaciones tampoco. Bueno, pues muchas veces son utilizados estos miedos, también, por ejemplo, el miedo que nos vengan a quitar puestos de trabajo, es decir, los inmigrantes nos quitan puestos de trabajo. Vamos a ver. España es un país curioso, por muchas razones, pero también desde el punto de vista demográfico, porque somos uno de los países con un volumen de inmigrantes más significativo de la Unión Europea en estos momentos. El año pasado a España llegaron 1.250.000 inmigrantes legales, más los ilegales.
Bueno, es verdad que se fueron 600.000 y por lo tanto el balance migratorio es de algo más de 500.000, pero bueno, ya es muy significativo. Y sin embargo seguimos siendo el país que tiene los niveles de desempleo más altos. ¿Cómo se come eso? Pues se come muy fácilmente. Es que los inmigrantes que vienen, en su inmensa mayoría, vienen a desempeñar aquellos puestos de trabajo que ya los españoles no quieren desempeñar. ¿En qué trabajan los inmigrantes? En la construcción, en el cuidado de las personas mayores, en el hogar, en la hostelería, en la agricultura, en tantas profesiones que no diré que estén exentas completamente de trabajadores españoles, pero donde nuestros propios trabajadores pues no son ya muy significativos, ¿no? Bueno, y así sucesivamente podríamos seguir hablando de estos miedos a la inmigración, que es lo que al final justifica pues una especie de actitud de rechazo, de discriminación, cuando no de racismo o de xenofobia. Menos en España, ¿eh? Somos un país que en las estadísticas de Eurostat aparecemos como un país mucho más tolerante que muchos otros países europeos. Quizás porque fuimos un país de migrantes durante mucho tiempo y ahora nos hemos transformado en un país de fuerte inmigración. No sé si por esa razón o por otras, pero en cualquier caso los niveles un poco de rechazo de la población española hacia la inmigración son mucho más modestos de los que uno puede encontrar pues en países como en Francia, como en Alemania, como en Holanda, etcétera, etcétera. Y voy acabando. Alguien me decía, un buen amigo me decía, bueno, pero en fin, oye, has escrito un libro polémico, porque es que estas cosas que dices no los dice la gente. Digo, bueno, pues precisamente he escrito este libro para tratar de corregir modestamente algunas opiniones que yo calificaría de totalmente infundadas, ¿no? No se sostienen estadísticamente, ¿no? Por lo tanto, bajo ningún concepto he tratado de hacer un libro polémico, sino hacer un libro, bueno, pues que intente definir con cifras, con estadísticas objetivas, cuál es la situación que en estos momentos tiene la población de nuestro planeta, y luego de algunos países en concreto que analizo en una segunda parte. Analizo el caso de China, ¿no? El caso de China es espectacular, porque durante muchos años tuvieron la política del hijo único, ¿no? Todos lo saben perfectamente. Una política del hijo único impuesta. Bueno, pues ahora China tiene una situación de hijo único sobrevenida y no deseada. Por mucho que han establecido medidas para recuperar la natalidad en China, no lo consiguen. Y son medidas muy generosas, ¿no? China tiene un problema demográfico espectacular. Son 1.400 millones. Bueno, ya ha perdido liderazgo porque ya lo ostenta la India en estos momentos. Pero tienen un problema de bajísima natalidad. Tienen un problema. Es decir, la natalidad china es como la de Cantabria. Cantabria está en 1,07, si no me falla la memoria. Hijos por mujer. Eso es muy poquito, ¿eh? O Asturias, mi tierra, está en 0,9 hijos por mujer. Bueno, pues China está en 1 y pico. Le falta un hijo por mujer en edad de procrear para renovar generaciones. ¿Cuál es el problema? Que en China hay muy pocas mujeres en edad de procrear, como consecuencia del aborto selectivo que se practicó cuando la política del hijo único, porque las familias lo que querían era un varón, no una mujer. Y entonces ahora hay un desequilibrio entre los sexos enorme, de tal manera que los chinos tienen que ir a buscar esposa fuera de China, en muchos casos. Y luego tienen un nivel de envejecimiento tremendo los chinos.
¿Por qué? Porque la causa fundamental del envejecimiento es la fuerte caída de natalidad que tuvieron durante tantos años, lo cual se ha traducido en el momento actual en esa situación de fortísimo envejecimiento. Por lo tanto, China es un gigante con los pies de barro, desde el punto de vista demográfico, ¿no? Y los chinos están tratando de definir, digamos, políticas un poco para corregir todos estos temas, pero no lo están consiguiendo con facilidad, ¿no? Bueno, y nada más. Podríamos seguir toda la tarde, pero, en fin, no les quiero cansar. Estas son las cosas, ¿no?, que dice en el libro. Por lo tanto, es un análisis, decía, de carácter general, estudiando grandes macrotendencias, y luego un análisis en una segunda parte en la que ya analizo situaciones muy concretas, analizo el tema de la India, analizo el tema de China, analizo el tema de la migración en Estados Unidos, analizo eso que hemos llamado el invierno demográfico europeo y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, y ahora al rector esto dirá lo que le Bueno, parece. profesor, como he empezado por una anécdota, me ha recordado a mí otra anécdota. Cuando yo, con 32 años, tenía un rector, estando yo de secretario general, que tenía 68. Y cuando llegó por primera vez a la universidad, dije, bueno, nos tuteamos. Admire usted. Y así estuve 2 años y pico tratándole de usted. Me acostumbré a tratarle de usted y de profesor de Juana, que seguro que le conoce, de profesor de Juana Sardón, catedrático de física de la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces aprendí que a un rector hay que tratarle siempre de usted. Bueno, vamos a ver, aquí a mí me preocupan aspectos como ciudadano, evidentemente, como profesor de análisis económico desde hace 23 años, en particular de macroeconomía. Y cuando hablamos de macroeconomía hay 2 factores productivos, trabajo y capital, y el trabajo viene de la población, con lo cual es uno de los fundamentos más importantes, ¿no? En mi caso, como no estudié administración y dirección de empresas, sino economía, lo que llamaban entonces economía general, tochos de política económica, estructura económica, historia económica, y en particular historia de las doctrinas económicas, donde entraba Malthus, en uno de los autores más importantes, pues siempre la población ha sido una cuestión que me ha importado. El libro, yo se lo recomiendo porque es un libro de divulgación. Yo no sé si es porque estamos en junio, hecho como los estudiantes en junio, de los malos estudiantes. Lo compré el martes y entonces me lo he tenido que leer el miércoles y el jueves después de cenar, con lo cual me ha costado ayer y antes de ayer un poquito tarde, pero se lee bien porque son 27 interrogantes que se tratan de responder de un montón de aspectos que forman parte de nuestro día a día. Y la verdad que es muy interesante y muy fácil de leer. Dice el autor que el libro no pretende ser un manual al uso, que decimos los académicos, con mucha bibliografía. Pero no es menos cierto que no es un manual académico, pero está escrito por un académico utilizando la metodología científica. A mí me decía un profesor en mi tesis doctoral que la diferencia entre la opinión y la investigación es la demostración. Lógicamente, como humanos tenemos la tendencia a opinar pues de casi todo, aunque no seamos expertos en casi nada, ¿no? En este caso, no se trata de un libro solo de opinión, se trata de un libro de investigación, porque sobre todo hay datos y hay estadísticas en todos los libros que tratan de responder precisamente a ese interrogante. Dicho lo cual, me di cuenta que hace un tiempo compartimos unas charlas, dije, pues yo creo que estaba Rafael Puyol, fue en el 23, hace 2 años, en la primera sesión, el profesor Puyol hablaba de una política demográfica para España y Cantabria. A mí me tocó al día siguiente, la siguiente sesión, que curiosamente compartí con Francisco González de Posada, el rector de la Universidad de Cantabria. Él y yo hablamos de los impactos socioeconómicos del invierno demográfico en Cantabria. ¿Sí? Entonces, yo cuando leía el libro, nos centramos mucho en la inmigración
y hay una inmigración que no la damos importancia. A mí me preocupa mucho, insisto, como ciudadano, como profesor de economía y como rector. Y voy a romper un poquito con la primera pregunta. Vamos. El 50% de los estudiantes internacionales de licenciatura, cuando decimos estudiantes internacionales, son los estudiantes que residen en un país y hacen toda la carrera en otro país. A diferencia de lo que consideramos estudiante de intercambio, tipo Erasmus, convenios bilaterales, pasantías. Me refiero a los estudiantes que son de un país y estudian en otro país toda la carrera. El 50% de los estudiantes, hay datos de la SEPIE y de estadísticas internacionales, estudian en el Reino Unido y en Estados Unidos. En 2 países. De los casi 200 países, el 50% estudian en 2 países. Claro, automáticamente pensaríamos, bueno, es un tema del idioma. El idioma, porque la gente quiere estudiar en el Reino Unido y en Estados Unidos porque quiere aprender inglés. Bueno, y afortunadamente no hace falta ir al Reino Unido o a Estados Unidos para aprender inglés. Sin salir de casa puedes llegar a un nivel C2. Nosotros en la universidad tenemos un 31% de alumnos de licenciatura presenciales de grado de países fundamentalmente de Iberoamérica. 31%. Prácticamente un tercio. España no se ha preocupado nunca, no ha habido una política para preocuparse nunca de atraer a esos estudiantes que estudien en nuestras universidades y que sean mano de obra cualificada, capital humano cualificado para el sector productivo. Nunca, nunca es nunca, facilitando el acceso, nunca. Un dato, estamos en fechas de selectividad. Hay 3.000 cántabros que hacen selectividad, ahora, hoy, esta semana. Bien, hace 20 años nacieron 6.000, ahora nacen 3.000. En 20 años, ¿cuántos van a hacer selectividad? Es un dato. En calidad de rector, cada día me encuentro con empresas, no hay ingenieros, no hay periodistas. Ayer se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria una convocatoria de ingeniero agrónomo desierta. Ingeniero agrónomo, grupo A1, desierto. No hay ingenieros agrónomos para las empresas, no hay ingenieros agrónomos para la administración. ¿No cree que dentro de esas políticas migratorias deberían favorecer el atraer alumno internacional? Es una prestación de servicios. Llenamos las universidades porque las universidades hoy no son las universidades de los años 80, 90, finales de los 80, 90, cuando se incorporó el baby boom de finales de los 60. Claro, cada vez hay menos población en edad universitaria y, por tanto, el sector productivo no va a tener tasa de reposición. Y eso es un efecto malo para todos. ¿No sería interesante dentro de la política migratoria favorecer que vengan esas personas, que estudien en nuestras universidades, que asimilen nuestra cultura y que estén a disposición de nuestro sector productivo o, en su defecto, como han hecho toda la vida los británicos o los americanos, que vuelvan a sus países, pero ya tengan una querencia al país donde han estudiado y se establezcan redes? ¿Por qué no se hace ese tipo de política? Me pregunto. Bueno, yo estoy de acuerdo en el planteamiento. Este es un país que tiene una tasa general de estudiantes extranjeros del 4%. O sea, eso es bajísimo, ¿no? Y efectivamente yo creo que nunca se ha definido una política de atracción de talento en esa fase de la formación, del cual luego el propio país de acogida se pudiera beneficiar, ¿no? Y además, esto que siempre ha sido preocupante, a partir de este momento va a ser más preocupante. Porque como consecuencia de la fuerte caída de la natalidad, el número de estudiantes españoles cada vez va a empezar a disminuir. Ya tenemos una tasa de escolaridad muy alta, porque estamos en una tasa de, si no nos falla la memoria, del 40 y tantos %, ¿no? Ya no es fácil subirla, pero sin embargo
van a disminuir en cifras absolutas porque las cohortes que van a ir llegando a la edad de 18 o 19 años cada vez van a ser más pequeñas, ¿no? Ahora todavía estamos aguantando porque entre el año 98 y el 2008 hubo una especie de mini baby boom, ¿eh? Mejoró la natalidad y esos son los chicos y chicas que están llegando estos últimos años a la universidad. Pero como a partir del año 2008 la natalidad volvió a entrar en picado, pues en los próximos años cada vez va a haber menos estudiantes españoles. Tenemos 96 universidades en este país y un número decreciente de estudiantes. Pues si no aprovechamos esta ocasión fomentando la llegada de estudiantes de fuera, habremos perdido una ocasión de lujo, ¿no? Es decir, que estoy completamente de acuerdo en las dos cosas, en que no tenemos muchos y en que sería necesaria una política de atracción de este talento, pero ya no solo porque, bueno, tenemos un buen sistema universitario en general para formar a esa gente, sino porque es un sistema que va a resultar excesivo para la demanda interna que vamos a tener. Claro, es que el sector productivo está demandando ingenieros que no hay. Sí. Y no hay suficientes estudiantes españoles que estudien ninguna carrera. Ya se está empezando a notar. Claro, ¿en qué consiste la política estadounidense hasta la llegada de Trump? Porque, como estamos viendo, está cambiando, para desgracia de los Estados Unidos en este aspecto, lo que está haciendo con la Universidad de Harvard en particular y con otras universidades y con los estudiantes internacionales, pues es romper lo que le ha hecho realmente a los Estados Unidos grande, que es atraer talento y las mejores mentes de fuera para que vengan a estudiar a sus universidades, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa política? Pues básicamente en que primero no ser clasista, en el sentido de que en todos los sitios en el mundo hay buenas universidades. Hay sitios en donde las hay en más número, pero en todos los sitios hay alguna buena universidad. Y tienen razonables, buenos sistemas educativos, en casi todos los sitios del mundo. Lo que hace el Reino Unido es, si usted tiene el acceso a su sistema universitario de origen, en Argentina, en Brasil, yo le reconozco ese acceso y venga a estudiar a mi universidad. Especialmente en los títulos donde la oferta es superior a la demanda. Esto nos aplicaría, por ejemplo, a medicina en España, ¿no? Evidentemente, porque la demanda es muy superior a la oferta. Pero en aquellos títulos donde la oferta es superior a la demanda, pues venga usted. Y de manera cuasi automática. Entonces, ahora mismo nos estamos planteando algo. Y yo creo que no debería ideologizarse, porque esto no tiene nada que ver con la ideología de que, oye, si a los estudiantes españoles les exigimos la selectividad española, a los estudiantes extranjeros les tendríamos que exigir la selectividad española. ¿Alguien en su sano juicio piensa que una persona de El Salvador va a ir a hacer la selectividad a México? ¿Española? Pues no, porque si pones trabas, pues no la hace y no viene a España a estudiar, ya está. Pero esto es lo que se está planteando ahora. Si a nuestros estudiantes les exigimos la selectividad, a los de fuera la selectividad, pues ya tienen sus propias selectividades. Y el Reino Unido y Estados Unidos, que tienen el 50% de toda la bolsa, lo hacen cuasi automático. Si usted va a venir a estudiar aquí ingeniería de telecomunicaciones, ¿qué más da que yo le haga una selectividad de historia de España? Con todo el respeto. Y yo creo que ese es un problema que no se está escribiendo al respecto, no se está hablando mucho, y va a haber un problema muy gordo en 15 o 20 años. Cuando hablas con el consejero de Industria, con una presidenta, señores que nacen la mitad que hace 20 años. Y van a llegar a la selectividad la mitad que hace 20 años, pero literalmente. Y no está en la mesa, en las preocupaciones. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Dos cuestiones. Una que usted a lo mejor no sabe. Yo soy gerontólogo, ¿eh? Hay una señora, usted habla en el libro, un libro muy bueno, habla en el libro de la francesa de 122 años, pero hay una que ha muerto en Georgia a los 132 años.
Parece ser que la ciencia habla de 140, entonces por ahí. Aunque parece ser que está oculto, nadie lo dice. Y luego, eso es una pregunta. Y luego una cosa, que usted habla de ello, pero que fíjese usted, hay un artículo que dice, de un economista andaluz que dice: envejecimiento, la tormenta sobre nuestra economía, la tormenta. Y después dice: desemboca en un conflicto intergeneracional sin precedentes. O sea que, fíjese usted, un economista hablando en términos apocalípticos, que eso, como usted dice, no es cierto. En realidad no es cierto. Ahora en Japón han empezado a aprovecharse de los mayores para que trabajen. Porque el trabajo, bueno, si yo le voy a explicar que hay, por ejemplo, la definición de salud que dio en el año 48 la Organización Mundial de la Salud, la recoge en todos los libros, pero en el 77 lo aumentó diciendo que era también trabajo para la salud. Y eso los libros ni diccionarios lo ponen. O sea, se ocultan cosas. Esas dos cuestiones es. Sí, efectivamente, el récord de la longevidad lo tenía Jeanne Calment, que es la señora a la que usted se refiere, que vivió 122 años, 10 meses y 5 días. Hay un organismo internacional que certifica estas cosas. Y de momento la persona a la que usted se refiere no está homologada todavía, porque analizan si estadísticamente los documentos de nacimiento son de verdad o no son de verdad. Si este organismo acaba certificándolo, pues tendremos que elevar la edad hasta la que tenía esta georgiana, me parece que era, ¿no? Sí. Bueno, pero de momento sigue la señora Calmet con el récord de la longevidad. Una señora muy curiosa, ¿no? Una señora francesa que hizo deporte hasta los 100 años. A los 103, me parece recordar, se rompió una cadera y ya no pudo hacer deporte, ¿no? Y lo más curioso de todo es que era una mujer que se alimentaba en los últimos tiempos, se tomaba chocolate y se tomaba todos los días una copita de Oporto, ¿no? No debe ser tan malo, ¿no? Y luego esta señora era propietaria, les cuento esta anécdota un poco para que vean la personalidad de Jeanne, ¿no? Esta señora era propietaria de una casa y entonces en un momento pues se ve que necesitó dinero y se la vendió a un abogado, pero con el compromiso de que el abogado ocuparía la casa cuando ella se muriera. Y se murió antes el abogado. O sea que se quedó con el dinero y con la casa. Muchas gracias, doctor Pujol. Es una de las lecciones magistrales que me han llenado. Mi pregunta es sobre la demografía. La religión, la baja religión en España, ¿piensa usted que también tiene influencia en esta caída? Sí, vamos a ver. Yo creo que las grandes religiones, no solo las religiones cristianas y muy particularmente la católica, ¿no?, sino que también otras religiones no son antipopulacionistas, son al contrario, son populacionistas y favorables a la natalidad, etcétera, ¿no? Pero claro, una cosa es la religión y otra cosa es la práctica. Que la gente... Y yo creo que efectivamente, y todos los manuales así lo consideran, que la debilitación de los sentimientos religiosos, por decirlo de alguna manera, es un factor más, no el único, evidentemente, pero un factor que probablemente ha influido en la fortísima caída de la natalidad.
Hay otros factores, bueno, por ejemplo, hay uno de naturaleza demográfica muy evidente, ¿no? Yo estoy escribiendo ahora un artículo, les doy un poco la primicia porque me está divirtiendo mucho, que se titula Mozart y Bach y el régimen demográfico antiguo, ¿no? En el que la situación demográfica antes de la revolución que se produce en el siglo XIX, pues era de natalidades muy altas, mortalidades infantiles muy altas, la gente, si se moría su mujer en el parto, como consecuencia de un embarazo, se volvía a casar, luego tenía una esperanza media de vida muy corta. Bueno, pues yo estoy analizando todo eso en dos figuras musicales del barroco, como son Mozart y Bach, ¿no? Bach se casó 2 veces y tuvo 20 hijos con las 2 mujeres que tuvo, ¿no? Pero solamente le sobrevivieron 7. Fíjese la mortalidad infantil tan tremenda. Mozart tuvo 6 hijos y creo recordar que le sobrevivieron como 2 aproximadamente. Entonces, claro, hoy día, si tú tienes 6 hijos, la situación te permite conservar prácticamente 5,90. Es decir, la mortalidad infantil está bajita. Y entonces esa posibilidad de conservar todos los hijos que concibes ha hecho caer la natalidad. Las familias ya dicen, bueno, pues antes tenía 6 y conservaba 2. Bueno, ahora tengo 2 y los conservo. Entonces, la caída de la mortalidad infantil es evidentemente también un factor. Bueno, y luego todo el proceso, lógicamente, de emancipación de la mujer, de incorporación de la mujer al trabajo, el aumento de los niveles educativos. Todo eso pues son un conjunto, una amalgama de factores que han ido influyendo en esa situación de caída de la fecundidad. Y a ellos, evidentemente, se añade esta circunstancia. Por lo tanto, sí que es un factor. ¿Sí? Profesor Pujol, Sí. Quería preguntarle cómo ve usted la situación demográfica de Cantabria. Pues la situación demográfica de Cantabria, si la española no es buena, la de Cantabria no está para echar cohetes. Vamos a ver, Cantabria crece un poco, la población, no mucho, y además el crecimiento futuro va a ser muy modesto, porque Cantabria tiene, por un lado, un nivel de fecundidad muy bajito, está en 1,07 hijos por mujer, incluso un poquito más bajo que la media española, que ya de por sí es muy baja, y además tiene un crecimiento natural negativo. ¿Qué es eso del crecimiento natural? Es la diferencia entre nacimientos y defunciones, es decir, en Cantabria cada año se mueren más personas de las que nacen. Sí, pero eso también porque hay mucha gente mayor aquí. Bueno, eso es debido al envejecimiento, evidentemente. Y ese es el otro fenómeno que también afecta a Cantabria de una manera significativa. La tasa de envejecimiento de la población española está en un 20%. Envejecimiento se define a partir de los 65 años. El volumen de personas de 65 más en el conjunto de la población. En España está el 20%, en Cantabria está en el 23% y en Asturias el 27%. Por lo tanto, Cantabria tiene una situación demográfica que debería de enfrentar con una política demográfica integral y está en una situación parecida, no obstante, a toda la cornisa cantábrica, porque Asturias está igual y el País Vasco está igual. En Asturias tienen ya una política. Aquí en Cantabria el otro día yo estuve escuchando a la presidenta en un desayuno de trabajo en Madrid y también habló de su política de recuperación de la natalidad y tal. Pero todavía creo que habría que intensificarla un poco para enfrentar esta situación que de mantenerse podría provocar pues problemas serios en el futuro, ¿no? Afortunadamente, bueno, parece que está mejorando la inmigración a Cantabria, ¿no? Cantabria se está poniendo de moda y Asturias también está mejorando la inmigración, ¿no?
yo lo que veo es que nuestros jóvenes, cuando terminan las carreras, se tienen que ir a trabajar fuera. Eso es una desgracia. En Asturias pasa exactamente lo Y mismo. en cambio, pues en Cantabria se vive bien, se come bien, hay buen clima, etcétera. Y entonces la gente mayor, cuando se jubila, se viene a vivir aquí. Y claro, eso sube los precios de los pisos y eso. Entonces, digo yo, ¿no se va a convertir Cantabria en un geriátrico de gente pudiente? Hombre, esperemos que no. Al paso que vamos. Esperemos que no. Eso es un fenómeno que llamamos de sobreenvejecimiento, es decir, que al envejecimiento de la propia región se añade el envejecimiento provocado por una inmigración de personas mayores, ¿no? Cantabria no es la única región en España que tiene ese problema. Hay otras zonas del país donde ese problema también, por ejemplo, en Asturias también pasa un poquito lo mismo, ¿no? En el País Vasco se fue mucha gente en los tiempos de ETA, etcétera, y ahora también hay un movimiento de retorno, ¿no? Pero claro, son personas ya mayores, jubiladas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso habría que enfrentarlo mediante una política de retención del talento. Hay medidas, ¿no?, para ello, que en algunos países han dado buenos resultados. Es un problema. Es un problema que la gente joven se vaya. La pérdida de talento es una desgracia. Yo, que he estudiado más la situación asturiana que la cántabra, he podido conocer ese problema. Pero también sé que eso puede tener algún remedio, ¿no?, si se definen las políticas adecuadas para ello. Por lo tanto, tiene usted razón, pero soy optimista al decirle que podría tratar de mitigarse al menos con las políticas adecuadas. Buenas tardes, profesor. Respecto del problema migratorio, ¿no le parece a usted que los movimientos migratorios que se han contemplado desde el punto de vista demográfico e incluso en su influencia, mejor dicho, en la influencia en la economía, desde un punto de vista exclusivamente cuantitativo, ¿no le parece que sería imprescindible, además, una matización desde el punto de vista sociológico, cultural? Porque evidentemente no todos los grupos humanos son iguales, no todos los individuos tienen la misma forma de vivir y actuar, y además hay otra cuestión, y es que desde mi punto de vista, y creo que es realmente difícil de pensar otra cosa, el problema, o los problemas sociológicos reales que plantea la inmigración, y concretamente en un país al que usted se ha referido mucho y que además es mi país, que es Francia, los problemas son realmente, pues claro, en Europa puede que el porcentaje de inmigrantes sea de un 3 o un 4%, pero es que en Francia está superando el 10%. En fin, esa es mi pregunta. Desde el punto de vista cultural, sociológico, ¿cuál es su opinión en este tema de la migración? Vamos a ver, sí, no, las migraciones no solo hay que analizarlas desde un punto de vista cuantitativo, eso es evidente, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta toda una serie de aspectos, y los países que han tenido una política inmigratoria más definida, más clara, probablemente han sido tres, ¿no?, que son Canadá, Estados Unidos y Australia, ¿no?, países anglosajones, los tres, ¿no? En cambio, en la Unión Europea no hay todavía definida una política migratoria, ¿no? Cada país regula como le parece y no hay una política migratoria común. En cambio, en Estados Unidos, pues sí que ha habido siempre una política migratoria que varía en función de si estén los demócratas o estén los republicanos en el poder. Normalmente los demócratas son más liberales en este sentido y los republicanos son más estrictos, más reguladores de la inmigración, ¿no? Pero en todos esos países no solamente se definen volúmenes, sino que se definen condiciones que deben de tener los inmigrantes. Es decir, en Estados Unidos hay dos tipos de inmigrantes
que son favorecidos casi siempre en todas las políticas. Uno son los parientes, hasta me parece que el segundo grado, de ciudadanos americanos. ¿Por qué? Pues porque consideran que la integración de esas personas va a ser más sencilla, ¿no? Y el segundo tipo de inmigrantes muy favorecido es el de inmigrantes cualificados. Es decir, aquellos que tienen una determinada profesión que en el país es necesaria, pues son favorecidos para que lleguen. En Canadá son un poquito más liberales, pero también han establecido una política en este sentido. Y en Australia también. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que muchas de las políticas migratorias de países que se definen claramente como migratorios, a la hora de establecer cuántos y quiénes deben de ser, pues establecen sus normas, sus medidas, que tienden a favorecer más a un determinado tipo de inmigrantes que a otros, ¿no? En España eso no ha existido, pero sin embargo hemos tenido la suerte de que, aunque la inmigración hacia España ha tenido un carácter más espontáneo, ha estado compuesta fundamentalmente o en una proporción muy significativa por gente de América Latina. Es decir, los latinoamericanos representan el 50% de todos los inmigrantes que hay en España. Y claro, eso afortunadamente no ha planteado ningún problema. Son gente que hablan la misma lengua, que tienen la misma religión, que tienen modos de vida parecidos, y la integración de esas personas ha sido razonablemente sencilla, ¿no? Pero en el caso de España ha sido un proceso espontáneo, ¿eh? Porque no ha habido una política que dijera, vamos a centrarnos básicamente en esta gente y vamos a... No, ha sido... En cambio, en Francia, pues el problema es, evidentemente... El problema de la inmigración francesa es que, a pesar de que intentaron una política de asimilación, ¿no? Bueno, usted lo sabe mejor que yo probablemente, ¿no? Una política de asimilación y tal, no lo han conseguido. Y las segundas generaciones, pues de vez en cuando, que se consideran que no tienen las condiciones de vida y las oportunidades que tienen los propios franceses, pues se levantan en armas en toda la zona de la banlieue parisina, etcétera, y tienen realmente pues un problema serio, ¿no? Pero bueno, la pregunta era, ¿las políticas migratorias establecen, digamos, sistemas de selección de inmigrantes? Y la respuesta es que en muchos de los países de naturaleza inmigratoria más claros, efectivamente se produce eso. Buenas tardes, profesor Pujol. Sí, buenas tardes. Mi petición o mi pregunta es, ¿nos puede precisar un poco en los países musulmanes, que usted ha mencionado también, sí, donde bueno, pues la religión tiene un peso más importante que en Europa o en América, incluso en términos generales? Y si puede ser, si son razones parecidas a las de otras zonas del mundo, o si hay diferencia entre los países del Golfo, por ejemplo, o, no sé, Indonesia u sí, otro. Vamos a ver, en todos los países musulmanes, en todos, yo no he visto ni una sola excepción. Por lo tanto, en todos está bajando la natalidad, pero con intensidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, en algunos países el descenso ya se ha producido por debajo del nivel de reemplazo, como decía, ¿no? Y en otros, aunque se ha reducido, todavía está por encima del nivel de reemplazo. Por ejemplo, en países asiáticos como Indonesia, Tailandia, etcétera, ahí sí que todavía están por encima del nivel de reemplazo. Pero en otros países de Oriente Próximo, el caso más significativo, a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, el caso de Irán me llamó profundamente la atención. Pero no solo Irán, otro país, yo lo conozco porque además he sido asesor de una universidad saudí y tuve que ir a Arabia Saudita muchos años. En Arabia Saudita tampoco se renuevan ya las generaciones, ¿no? Y en países del norte de África la caída ha sido también muy significativa. Por ejemplo, donde más han caído es en Túnez.
pero ha caído también en Argelia y en Marruecos. Por lo tanto, ha sido una caída generalizada con intensidades un poco diferentes. Razones. Yo decía antes a la pregunta de si la religión era un factor influyente y decía sí, claro que lo es, ¿no? Pero que hay que distinguir mucho lo que dice el credo de lo que es la práctica de los fieles. Y ahí pues también se han producido pues procesos de esa naturaleza, de un poco, es decir, que hay países donde digamos, las creencias son más firmes, ¿no? Arabia Saudita claramente lo es, o Irán. Y hay países donde son menos firmes, ¿no? Los países del Golfo, por ejemplo, ¿no? Kuwait, Omán, Bahrein, todos esos. Pero luego también, además de ese factor, pues han empezado a influir otros factores, ¿no? A mí me dejó muy sorprendido cuando yo visité Irán por primera vez, que en las universidades había muchísimas mujeres, muchísimas. Y eso significaba, bueno, pues que, digamos que los procesos educativos, incluso en el ámbito de la educación superior, estaban desarrollándose con bastante intensidad. Y eso, pues, acaba influyendo, ¿no?, sobre los comportamientos fecundos. Sí, perdón. Perdón, gracias. Sí, ya que menciona Irán, sí, yo tuve la oportunidad de estar una semana en Irán en el año 2012. Me pareció captar que había ahí una enorme división, puesto que hasta el año 79 fue otra cosa, ¿no? Había una parte muy religiosa, pero había otra parte muy... Laica. Sí, muy laica. Sí. Y una enorme población universitaria, había una gran división. Sí, Entonces, sí. Entonces, deduzco también que no hay diferencias entre sunitas y chiitas en esto. No las hay. No los hay. Digamos que yo creo que son factores externos, independientemente del grupo al que perteneces, los que han influido sobre este proceso de caída, que es muy significativo. A mí es decir, siempre consideramos que los países musulmanes eran países de alta fecundidad. Bueno, pues eso ya no se puede defender hoy, porque en todas partes, en todos ellos, insisto, con diferencias de intensidad, incluso los africanos, que son musulmanes también, han empezado a defender, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que no es suficientemente conocido, pero que va a tener una importancia de muchísimo alcance, ¿no?, en el futuro, esta situación. Afganistán es de los que tienen todavía tasas altas, sí. Afganistán, ahí la evolución no se ha producido con la misma intensidad que en otros. Sí. Dos cosas que quería Sí. contar. En toda esta historia un poco de la demografía, del desarrollo de la demografía, a mí siempre ha habido dos cosas que quería saber un poco. Por ejemplo, la incidencia de un periodo, 5 años, la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, más o menos, ¿no? Esa avalancha de muertos, de gente muy preparada, además, porque no es que se hayan muerto. Y luego una cosa que no has hablado, la aparición de la píldora. Que yo creo que eso es fundamental en el tema de la evolución de todo esto. Porque, Sí. porque hasta en Irán, que estáis hablando, tiene que haber una influencia de la píldora, ¿no? Que ha motivado además la liberación de la mujer, la equiparación de la mujer con el hombre y un poco el desarrollo de las familias. Bueno, simplemente eso. No, evidentemente tiene una repercusión muy clara. A veces no es considerado tanto como un factor, sino como un instrumento, ¿no? Hay una serie de factores, pero como hay un instrumento que es el uso de los métodos anticonceptivos llamados modernos, pues eso influye evidentemente en la caída, ¿no? Y la pérdida de vidas de la Segunda Guerra Mundial fue muy dramática, efectivamente. Pero luego, como la naturaleza es muy sabia, después de que acaba la guerra tenemos el baby boom. Y el baby boom no solo estuvo en Estados Unidos, estuvo en muchos países europeos, incluso en España. Lo que pasa es que en España fue más tardío.
En España, entre los años 55 y 75, nacieron 14 millones de niños. Los primeros años del baby boom nacían al año 670.000 niños. Y el año pasado nacieron en España 320.000. Fíjate la diferencia. La mitad. Era la época en la que toda capital de provincia tenía un hospital materno-infantil. Exacto. Solo para nacimientos. Sí, y una cosa benéfica que se llamaba la gota de leche. Sí. Todo lo cual pues indicaba la presencia de una natalidad pues muchísimo mayor. Miren, a mí me operaron hace unos 3 o 4 años, bueno, de unos pólipos que tenía aquí en los orificios nasales que me impedían respirar bien y tal. Y entonces me tuve que quedar una noche en el hospital, ¿no? Pues me metieron en el área ginecológica, porque era donde había camas. Y allí pasé la noche con una trona, con una cuna y tal. Entonces, cuando salí de allí escribí un artículo en el periódico sobre esto y tal. Es decir, efectivamente, aquellos hospitales materno-infantiles hoy ya han tenido que reconvertirse. Si les parece, para terminar, porque después el profesor, el autor, va a firmar libros, voy a terminar con... Insisto en que el libro es divulgativo y se lee muy bien, les animo, ¿no? Pero hay un capítulo que yo lo desconocía, el de las zonas azules. El término zona azul no tiene ninguna connotación extracromática, porque yo pensé, las zonas azules serán las que están cerca del mar. No. La denominación se debe a que cuando el demógrafo Michel Poulain y el médico italiano Gianni Pes identificaron una población con una estructura por edades muy envejecida en la zona central de Cerdeña, delimitaron el territorio con tinta azul. Entonces son zonas donde la gente vive muchos años. En Cerdeña, en Okinawa, en Icaria, en Loma Linda, en la península de Nicoya, en Costa Rica. Y hay una serie de personas, médicos, antropólogos, demógrafos, nutricionistas, epidemiólogos, que han estudiado qué ocurre en zonas tan dispares para que la gente viva bien y durante mucho tiempo. Y yo se lo voy a leer. Una intensa movilidad habitual, como la de Eustaquio Pérez, un vecino de Ourense, de Celanova. La gente se desplaza cada día de manera constante. El sedentarismo es un hábito desconocido. En segundo lugar, tener ikigai, una palabra japonesa de Okinawa, para definir las razones de nuestra propia existencia. Los motivos que nos hacen vivir más o con más inmediatez, los resortes que nos permiten levantarnos cada mañana. En tercer lugar, reducir el estrés, que se asocia a todas las enfermedades causadas por el envejecimiento. Supone amortiguar el ritmo de nuestra actividad con interrupciones para la realización de otras tareas que formen parte de las rutinas habituales de cada sociedad. La siesta en los países mediterráneos, la oración en los adventistas, la hora del té de los de Okinawa. En cuarto lugar, el Harahachibu, la recomendación de Confucio, de no comer hasta saciarse, sino hacerlo hasta un máximo del 80% de la capacidad de cada persona. En quinto lugar, una preferencia por los alimentos vegetales. Carne, pesca o leche animal se consumen en proporciones reducidas. En sexto lugar, una ingesta moderada de alcohol. Como el vaso de vino de Eustaquio, no es imprescindible, pero tampoco resulta perjudicial. En séptimo lugar, una inserción en grupos que fomenten los comportamientos saludables, como el de Foramontano, por ejemplo. En octavo, y comentaban antes, la pertenencia a comunidades de creyentes con prácticas religiosas habituales. Es algo que se da en común en todas estas comunidades. Y por último, en los países latinos sabemos de lo que hablamos, la existencia de hábitos familiares sólidos entre los diferentes miembros de la familia. Así que si contribuimos a que estos nuevos aspectos se fomenten, pues viviremos más y mejor. Quiero agradecer al profesor Pujol
por presentar el libro, por hacerme sentir otra vez estudiante en junio y quedarme hasta las 2 de la mañana leyendo, y por ser un académico y un divulgador, y demostrar con el ejemplo que con la edad todavía hay que seguir produciendo libros. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Héctor.